Bienvenidos a Perú Construye. Vamos a hablar ahora de todo lo que es infraestructura y construcción. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Jorge? Bien, es un tema muy importante, el tema de la crisis política y perspectivas para el sector construcción. Trata de recuperarse el sector construcción después de la pandemia y a veces lo llamamos así, viene la pandemia ahora económica por los problemas que ya sabemos, ¿no?, de la crisis social que estamos viviendo. Para ello hemos invitado nada menos que al presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Él es Jorge Zapata. Bienvenido, Jorge, a Perú Construye. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, como gremio, CAPECO, ¿cuál es la situación, la opinión que tienen ustedes sobre la situación actual que vive nuestro país, tanto en lo económico, social, cómo va el tema de los inversionistas, los proyectos, cómo van las cosas? A ver, evidentemente las cosas no van bien, ¿no? Y yo diría que van muy mal, ¿no? Ya lo que hemos visto en esta semana es una situación por la cual pues hay desborde popular, hay crisis social, hay aparte la crisis económica. Entonces eso contribuye con un mal clima para las inversiones, que ya venía deteriorándose desde el año pasado, y todo lo que ha ocurrido esta semana pues no va a ser más que ahondar la crisis, ¿no? La infraestructura pública que venía desempeñándose bien el año pasado, el último trimestre ya se notó una caída, y este primer trimestre del 2022 se ha agudizado esa caída, y la proyección es que esta caída se profundice en los próximos meses del 2022. Y la obra privada, que básicamente está soportada por las edificaciones de inmuebles construidos para departamentos, para vivienda, tampoco tiene buenas perspectivas, ¿no? Encontramos que las tasas de interés están al alza. Encontramos que los bonos, los subsidios, no se han dado los suficientes presupuestos para cubrir todo el año, así que eso, sumado a la demanda que viene retrayéndose, configuran pues un momento difícil para la construcción. ¿Cómo podría revertirse esa perspectiva poco alentadora, dado que incluso desde el gobierno se anuncia que se va a retomar de alguna manera el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura, lanzado a mediados del año 2019, que significa además una fuerte inversión o atracción de una fuerte inversión? ¿Cree, Jorge, que de alguna manera el gobierno lo hará? ¿Está en condiciones de poder retomarlo? Es difícil saberlo. Efectivamente se ha anunciado algo que en CAPECO veníamos reclamando ya, porque se hizo un esfuerzo por este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, y no oíamos cuáles eran las priorizaciones que había establecido este gobierno. De manera que, entre todo lo malo, hay por ahí una buena noticia que se diga que se va a retomar, ¿no? Otra cosa que debería reactivarse rápidamente es la vivienda. Nosotros, como sabemos, la obra pública ejecuta generalmente entre 60 y 68% de sus presupuestos anualmente, ¿no? La vivienda, por el contrario, todos los subsidios que se le otorgan los consume, y muchas veces los consume antes de terminar el año. Entonces, no entendemos por qué no se asigna el suficiente presupuesto a un rubro que sí está funcionando y consumiendo los recursos que el Estado se les da. Entonces, por ahí también puede venir una reactivación. Como CAPECO, Jorge, siempre en este programa y en nuestros programas tratamos de buscar las soluciones ante la adversidad, y vaya que tenemos una gran adversidad. ¿Cuáles serían esos puntos que tú harías un llamado al gobierno para reactivar? Porque además no estamos hablando de un sector que no da trabajo, estamos hablando de un sector que es de los que más trabajo da, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos vitales de inmediato debería tomar el gobierno? ¿Cómo no? Y saludo esa intención del programa de recoger siempre las propuestas, ¿no? Ser propositivo. Bueno, la vivienda, como ya lo hemos dicho, hay que impulsar la vivienda, y para eso hay que mejorar los presupuestos para los subsidios para vivienda. Eso es impostergable. Tenemos que sentarnos con el ministro de Vivienda y con las autoridades del Fondo Mi Vivienda para resolver un problema que es fundamental, que no llega el crédito hipotecario a las familias más necesitadas, porque estas familias que se desenvuelven en el mercado informal no son atendidas por la banca tradicional.
En cuanto a infraestructura pública, efectivamente hay que darle impulso a estas obras que no por malas razones se llaman plan de infraestructura para la competitividad. Son las obras urgentes que necesita el país para ser más competitivo, que nos digan cuáles son las que se van a hacer y se calendaricen, ¿no? En tal año se va a hacer esta, en tal año se convoca esta otra y en tal año empezamos la siguiente. Eso es sumamente importante. Otra cosa que hay que hacer es cambiar todo el sistema de contratación de obra pública, ¿no? Sabemos que la ley de contrataciones de obra pública ha fracasado rotundamente porque tiene mecanismos que hacen que las adjudicaciones se hagan muy largas, la misma ejecución de la obra pública se hace larga y tampoco han controlado la corrupción. En Capeco estamos proponiendo una serie de mecanismos para por lo menos ponerle candados a la corrupción y hacer que la resolución de conflictos en obra, que siempre se van a dar porque tampoco un expediente, por más bien que se elabore, no va a ser perfecto, se resuelvan en tiempo adecuado, ¿no? Finalmente, y en pocas palabras, Jorge, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que tiene el mayor presupuesto para inversión en obras de infraestructura. ¿Qué hay que recomendarle, qué hay que decirle, cómo hay que reorientar luego de todos los escándalos que hemos conocido a lo largo de este gobierno? Mira, ahí lo más importante, creemos nosotros, es que hay que resolver el tema de la obra pública a través de la ley de contratación de obra pública. Eso como número uno. Como número dos, tenemos que empezar a trabajar con una tecnocracia eficiente, con funcionarios de carrera que estén en los mejores cargos, en los mayores cargos, por meritocracia y no por acomodo, por ser amigo del ministro, por recomendado de algún familiar del presidente. Eso tenemos que eliminarlo del país, porque además son ministerios muy técnicos, donde necesitan gente especializada, que conozca de los temas. Se implementó el sistema Servir hace algunos años, pero no se le ha hecho mucho caso. Ese organismo fue creado especialmente para entrenar a la gente, para que tenga las capacidades suficientes para asumir los cargos públicos y para buscar dentro de los jóvenes, los profesionales, los que van egresando, a los mejores y llevarlos al Estado, ¿no? Ok. Jorge, muchísimas gracias por estar en Perú Construye. Esperamos en otra oportunidad. Creo que hay bastantes temas para tocar y nos gustaría invitarte en otra oportunidad para poder tocar otros temas más que son muy importantes para este sector. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes.